Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Esta semana no vamos a ver nada nuevo y vamos a continuar haciendo un análisis de lo que habíamos visto las semanas anteriores, que es la Segunda República y la Guerra Civil, ¿vale? Así que en este vídeo corto os voy a explicar un poco y os voy a poner un ejemplo de cómo se puede analizar un mapa histórico. Aquí os dejo el esquema, un esquema básico que se me ha ocurrido a mí, más o menos, consultando algunas páginas de internet y que podéis cambiarlo un poquito, pero vamos, básicamente quiero que clasifiquéis o identifiquéis el mapa, digáis qué tipo de mapa es, qué es, después que hagáis un análisis, que veáis un poco en qué consiste el mapa, después que lo relacionéis con el tema un poco de una manera más amplia y por último que deis una conclusión, que habléis un poco de vuestra opinión, ¿sí? Voy a poner un ejemplo con este mapa de la Segunda Guerra Mundial que aparece en la página 177 del libro, así que podéis mirarlo en vuestra casa si tenéis el libro. Y bueno, pues empezamos con la primera parte que sería clasificación e identificación. Nombre, fecha, tipo de mapa, espacio geográfico y fuentes si se conoce. Bueno, el nombre, aquí aparece el nombre, es Europa 1942, que ya da bastante información, pero si no le pondríais un nombre, yo le pondría de nombre, inicio de la Segunda Guerra Mundial, sí, primera parte de la Segunda Guerra Mundial, o, bueno, sí, algo así. Bueno, ¿qué tipo de mapa es? ¿Es un mapa geográfico? No. ¿Es un mapa militar? Bueno, aparecen movimientos militares, pero es un mapa básicamente político. Los mapas políticos hablan de los países, ¿no? Y no nos dan mucha información, si hay ríos, si hay lagos, eso no nos importa, ¿no? Simplemente dónde delimita eh, cada país, ¿no? También aquí, por los colores, pues nos da un poco de información de las alianzas. Eso también es un mapa que habla de la guerra, entonces es un mapa que habla de las alianzas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más elementos? El espacio geográfico pues sería Europa, como veis, porque realmente aparece un poco el norte de África, pero no aparece realmente delimitado, Europa Occidental. Y la fecha, pues ya la hemos visto, es 1942, pero si no lo supierais, pues podríais decir, pues eso, la Segunda Guerra Mundial, pero no al final, sino más bien al principio. Vale, si hay una fuente, pues la explicamos, ¿no? En este caso se trata de un mapa que aparece en el libro de Santillana que utilizamos en clase. Ya está, simplemente eso. Vale. Pues ahí, si lo tenéis bien, pues ya tendréis 2 puntos, ¿no? De los 10 que hay. El siguiente punto sería el análisis, que sería explicar el contenido de los hechos históricos. Bueno, es simplemente leer el mapa, interpretar el mapa. Es muy sencillo. Tenéis que fijaros sobre todo en la leyenda, si hay, en los colores, en las flechas, y simplemente leerlo, explicar lo que veis. En este caso, pues aquí se ve, es un mapa político, como hemos dicho, pero es que los colores nos están indicando muchísimas cosas. Para empezar, por los países del eje, ¿no? Que sabéis cómo, que son Alemania, Italia y Albania. Eh, pero luego también, pues los países que están aliados con el eje, que son todos estos países balcánicos, Finlandia también, y un gobierno así un poco particular que hubo en el sur de Francia que se llamaba el gobierno de Vichy, ¿vale? Luego están los territorios que han sido conquistados por Alemania, que estaba bastante fuerte. Tenéis que ir un poco comentándolo un pelín, ¿vale? No hablar de lo que veis, pero hacerlo un poco como yo lo hago, también con unas expresiones un poquito más formales, ¿no? Menos coloquiales de las que estoy utilizando yo. Pero bueno, más o menos igual. Territorios conquistados por Alemania, pues sería pues esta parte de Francia y luego sería Polonia y parte de la Unión Soviética. También Noruega y Dinamarca habían sido ocupados por Alemania. Y luego están los países neutrales o no beligerantes, como por ejemplo Suiza, siempre es aparentemente neutral, aunque luego siempre pasa algo y se demuestra que no era tan neutral como parecía. España, que en esta época pues estaba dominada por Franco, ¿no? Y, y que, bueno, pues fue neutral. Abriendo un pequeño paréntesis, pues que os voy a explicar algo que a lo mejor ya sabéis, porque hay un célebre vídeo
que habréis visto en internet a lo mejor, en la televisión alguna vez, que muestra a Franco y a Hitler en Hendaya, aquí, en la frontera entre Francia y España. eh, Se reunieron y hablaron de la intervención o no de España en la Segunda Guerra Mundial. Hay diferentes versiones. Franco vendió la versión de que realmente Hitler estaba ansioso porque España participase en la Segunda Guerra Mundial y él fue el que dijo que no, que era mejor que no, que eso no pasara. Y, y sin embargo hay otra versión que seguramente sea la más cierta, ¿no? Por lo que he leído, que dice que realmente Hitler no tenía mucho interés en que España participase en la Segunda Guerra Mundial porque bueno, ya estaba pacificada y realmente estaba pasando una crisis económica fuerte, no tenía un ejército muy potente y entonces no veía la utilidad de que España participase en la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que España sí participó en la Segunda Guerra Mundial con un destacamento llamado la División Azul. Pero bueno, es simplemente una división, un pequeño ejército, no participó todo el país, sino simplemente pues es un pequeño destacamento, ¿vale? Simplemente, bueno, en un paréntesis para que veáis que la neutralidad de estos países pues a veces es relativa, ¿no? Así que, bueno, neutrales España, Portugal, Irlanda, Suecia, ninguno fue absolutamente neutral. Y lo importante pues es los que estaban en contra de Alemania, que era prácticamente Reino Unido, y después se les unió Estados Unidos, claro, y bueno, en realidad Francia también estaba en contra de Alemania, lo que pasa que estaba ocupada por Alemania. Entonces, bueno, vais explicando esto en el análisis, ¿veis? Y luego pues habláis un poco de las flechas. En este caso, pues veis las diferentes ofensivas de Alemania para ir conquistando y ocupando diferentes territorios. El primero, pues es la ocupación de Polonia, que es el motivo por el que empieza la Segunda Guerra Mundial, porque de repente a los alemanes les da por invadir Polonia y ya Francia e Inglaterra dicen, esto ya me parece demasiado, o sea, hay que declarar la guerra a Francia, a Alemania, perdón, porque se han vuelto locos, están invadiendo Polonia. Después habría que explicar cómo después de la invasión de Polonia, pues los alemanes invaden Francia, ¿no? Que sería la siguiente ofensiva ya en los años 40. Y después en el 41, pues ya sería la guerra contra la URSS, la Unión Soviética. En un primer momento, Alemania y la URSS habían firmado un pacto para no tener problemas y con la invasión de Polonia, pero bueno, luego al final esta paz se rompe y realmente entran en conflicto los dos países. Así que la Unión Soviética pues era uno de los enemigos de Alemania. De hecho, bueno, está aquí, no lo he comentado antes, pero habría que comentarlo, es otro de los aliados eh, contra el eje. Y por último, pues bueno, aquí hay algunas bueno, esto sería más o menos el 41-42, pues es un poco la guerra contra la Unión Soviética y bueno, es más o menos. Así que bueno, ese sería el análisis, ¿vale? Hemos explicado un poco el contenido de los hechos históricos. De hecho, ahora que he estado analizándolo, yo cambiaría el nombre y diría que realmente no se trata de Europa en 1942, sino sería un recorrido, o sea, un mapa más o menos del principio de la guerra hasta 1942, que serían realmente pues el momento de la Segunda Guerra Mundial que Alemania está predominando y está ganando la guerra. Luego ya sabemos que al final eso se vuelve en su contra y acabará perdiendo la guerra. Vale, relación con el tema. Pues nada, aquí deberíamos explicar un poco en qué consiste la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar un poco de los orígenes, de por qué Alemania se sentía tan mal, ¿no? Tan deprimida, ¿no? Por causa de haber perdido la Primera Guerra Mundial, por las condiciones de guerra que habían puesto los vencedores, por la crisis del 29 y cómo los fascismos y el nazismo en general pues habían traído otra vez el orgullo nacional a Alemania y gracias al desarrollo de la industria armamentística, perdón, pues Alemania estaba otra vez dispuesta y preparada para meterse en otra gran guerra
y perderla otra vez, porque es que, madre mía, Alemania pierde todas las guerras mundiales. Así que, bueno, eso sería un poco, pues hablar un poquito más de lo que pasó antes, lo que pasó después, los motivos. Aquí, pues, contad un poco el rollo. Como tenéis el libro, pues podéis ir consultando partes del libro, pero no copiéis. O sea, se trata de no copiar, sino de que utilicéis el libro como base para explicar con vuestras propias palabras un tema, ¿vale? Tampoco extensísimo, pero con unas cuantas líneas, ¿sí? Y bueno, por último, pues tenéis que explicar por qué es importante y dar una opinión personal. A ver, este mapa es importante porque habla del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial es el conflicto más importante del último siglo. Claramente, ¿no? Ha dibujado el mapa no solo de Europa, sino del mundo. Y bueno, y y durante su desarrollo, pues apareció el peligro nuclear por primera vez, apareció la bomba atómica, eh, eh, se puso fin a una época de fascismo y volvió la democracia a Europa, salvo a España y Portugal, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, digamos que es importante en la mentalidad de Europa porque es el origen también incluso de la Unión Europea, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya el siguiente paso que va a dar va a ser como, bueno, viendo que no consigo ganar las guerras mundiales, vamos a intentar hacer un pacto con Francia, que es mi enemiga de toda la vida, y a partir de ese pacto, pues, y esa unión económica, pues se empieza a desarrollar la Unión Europea, que es donde estamos ahora, con el euro y con el Tratado de Maastricht, que unifica las fronteras. A ver, bueno, podéis aquí contar un poco rollo y dar vuestro punto de vista y vuestra opinión. Esto que os he dado es un punto de vista personal mío, que no va a estar en el libro, sino que tenéis que pensar un poco y analizarlo. Con la opinión personal no quiero que me digáis me gusta el mapa, no me gusta el mapa, o me gusta la guerra, no me gusta la guerra, ¿no? Se trata un poco de que lleguéis a algún tipo de conclusión vuestra única, diferente al resto, y que os mojéis un poco, que es a mí lo que me interesa. Siempre estoy intentando que me digáis un poco qué pensáis y vuestro mapa mental, qué veis en el mundo, qué sabéis del mundo. Por supuesto, la gente que tenga más conocimiento del mundo, pues lo tendrá más fácil, y aquellos que no estéis tan interesados en la historia o en el mundo que os rodea, pues un poco más difícil, pero bueno, yo lo que intento es que desarrolléis estas capacidades para el día de mañana, porque me parece que son muy importantes. Bueno, pues con esto termino. Es un análisis un poco así breve y seguro que habrá gente que lo haga muchísimo mejor, pero es simplemente para daros algunas ideas sobre lo que tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Así que nada, ya lo sabéis, y el próximo día que nos veamos, pues haremos esta pequeña prueba, que ya sabéis que tenéis el libro, así que no es difícil, pero que os recomiendo que os miréis un poco antes los temas de la Segunda República y la Guerra Civil Española, para que los tengáis un poco frescos, sepáis dónde encontraros en el libro, y así tendréis ventaja sobre la gente que ni siquiera se lo ha mirado. Y se trata un poco de que aprendáis, ¿no? No simplemente de hacer un examen. Bueno, nos vemos pronto, que descanséis. Chao.